Bueno, creo que la otra semana tienen el certamen, si es que no me equivoco. Y así que ahora toca ver variables de estado. Bueno, igual supe que también lo último que vieron fue el tema de saturación. De eso encontré este ejercicio que, por lo que pude ver, eh, como viendo bien rápido su clase, es muy similar a lo que vieron. Ya más o menos saben en qué consiste el esquema antienrollamiento, que se parece un poco, es como una topología que aborda un problema, una problemática que sale de los controladores, así como lo hacía el predictor de Smith. Esto es similar, pero para el error que se acumula producto de la no linealidad que puede tener la actuación de un controlador. Entonces, en ese sentido, sirve tener este esquema anti-enrollamiento para evitar que el controlador funcione de forma ineficiente producto de la no linealidad en la actuación. Y bueno, de ahí también vi que le explicaron bien el tema de en qué momentos surge esta necesidad de saturar la actuación, ya sea por protección del equipo o porque el actuador no da para más. Así que en este caso nos dicen que se diseñó un controlador PID y piden calcular los bloques que permiten implementar el esquema anti-enrollamiento para este controlador, que como ustedes ya vieron, eh, el tema del anti-enrollamiento no es más que realimentar, o sea, que el controlador tenga conocimiento de la verdadera actuación que se está aplicando y no de la calculada que eh, está saturada producto de o el actuador o porque manualmente uno quiera saturarla. Porque ya vieron que hay distintos límites entre la saturación natural que pueda tener el actuador y el diseño del esquema anti-enrollamiento. Eh, Así que, bueno, la topología del esquema anti-enrollamiento también la vieron en clase. Más o menos, eh, este resultado de abajo sería como lo esperable eh, del esquema que satura, pero que no tiene un control sobre el error que se acumula por esta no linealidad, que sería la línea más delgada, y la línea más gruesa que sería ya aplicando el esquema anti-enrollamiento que evita que funcione de forma ineficiente el controlador, ya que no está recibiendo la información de la no linealidad. Entonces, básicamente el enunciado lo que está pidiendo es determinar este bloque de ganancias y este bloque que guarda las dinámicas del diseño de control que se va a hacer, que en este caso es un PID, y que como también ustedes vieron en clase, el diseño de todo este sistema anti-enrollamiento está hecho para que en los lapsos que sature se tenga conocimiento de la diferencia que existe entre la actuación calculada y la real, eh, pero a su vez, una vez que deje de saturar, mantenga las dinámicas del diseño original del controlador que no consideraba esas no linealidades. Y también, eh, ya saben, también como el tira y afloja que hay entre qué tan rápido quiero hacer yo la dinámica versus qué tan alto va a llegar mi actuación producto de eso. Y ya saben que cada vez que quieran controlar un sistema mucho más rápido que el modelo de planta nominal que este tenga, eh, se va a estar sacrificando la actuación. En el sentido que ella es la que absorbe toda eh, esa dinámica más veloz que la planta. Y ahí surgen estos problemas. Entonces, tendrían en este problema determinar el bloque de abajo, que sería invertir el controlador. De aquí ya se advierte un poco por qué este esquema requiere que el controlador sea bipropio, que en el fondo es que el grado relativo entre los dos polinomios que conforman el controlador sean iguales. Y bueno, ahí como para un poco no tengan que creer directamente todo lo que sale ahí en la pauta. Para ese controlador PID, bueno, pueden ocupar la misma TI para sacar el límite. Mentalmente tampoco es tan complicado, la verdad, pero para efectos de certamen yo diría que es mejor hacerlo así.
Con eso ya se aseguran cuál va a ser la ganancia de su controlador a frecuencia infinita, y después ya de lleno pueden calcular el bloque que necesitarían para implementar este esquema anti-enrollamiento. Así que busqué otro tipo de ejercicio de este estilo, pero la verdad no encontré, por ende, cualquier ejercicio teórico que podría salir en el certamen tendrían que considerar el tema de que la saturación sea lo más transitoria posible. Y eso lo podrían determinar dependiendo de la dinámica en la que van a diseñar su controlador versus la dinámica de la planta, que en general puede ser un 30% hasta un 50% más rápido que la planta, como un criterio bien general. Eh, pero eso, así que eso sería por la parte del esquema anti-enrollamiento. Eh, y ya lo otro sería el tema de las variables de estado, que es básicamente tener conocimiento de las ecuaciones que modelan el proceso físico que está ocurriendo en el sistema. Y como me imagino vieron en, no sé si redes 1 o redes 2, redes 2 me parece, ustedes realizan la elección de las variables de estado bajo las cuales van a dejar en función todo su modelo, y en base a eso o sea, van a utilizar esas variables de estado escogidas por ustedes como las variables a controlar. Por eso se genera un vector de variables de estado y unas matrices que estarían teniendo todas las dinámicas de las funciones de transferencia. Y por lo tanto ahí mismo es donde hallamos la información que antes conocíamos como polo y cero, estarían contenidas ahí, en esas matrices que serían como las funciones de transferencia del sistema. Entonces, para este ejemplo, que bueno, tenía el enunciado no en PDF, pero estaba un poco rayado, así que mejor lo vemos de acá, que era del certamen 3 del 2016, donde se entregaba el modelo, entregaban toda la información necesaria como para poder resolver esto sin más problemas, o sea, sin falta de información o tener que despejar a partir de, por ejemplo, el modelo de variable de estado o el modelo de planta nominal. No, aquí entregan las dos funciones de Laplace que conformarían el control clásico que ya se venía viendo, y también la representación en variable de estado. Entonces, en primera instancia, indican que los estados sí se pueden medir. Por lo tanto, bueno, para estos esquemas de control en variables de estado, existen dos escenarios posibles. Uno en donde se necesita de un observador, el cual también tiene es un vector de ganancias, una matriz de ganancias, disculpen, la cual es necesario ajustar para que las estimaciones que entregue este observador acerca de las variables de estado que a mí me interesan sean las apropiadas para después poder hacer la realimentación de este estado. O sea, dicho de otro modo, ¿por qué se puede dar ese escenario? Porque en ocasiones se va a estar trabajando con variables ficticias que existen en las ecuaciones, pero que no existen en la realidad, por lo tanto ni siquiera se pueden medir, o por otras limitaciones que pueden ser económicas o, bueno, de diferente naturaleza, ya sea que no dispongo del sensor, etcétera, pero sin embargo sí considero medible la actuación y la salida de la planta, eh, pudiera ser que yo pueda configurar este observador que estime las variables de estado que a mí me interesa controlar. Como por ejemplo después se verá en máquinas, van a ver los ejes de Q, que son los que están pegados al rotor, y ahí van a poder hacer control de variables de estado del rotor, o variables de estado del estator, ya sea tensión o corriente, las cuales van a, por ejemplo, en una máquina sincrónica, van a tomar valores constantes una vez que ya están en sincronismo. Entonces, en esos casos se trabaja mucho con variables ficticias y se necesita el uso de observadores, que eso después se ve también en accionamiento. Bueno, pero volviendo al tema, en este caso sí se asume que los estados se pueden medir, por lo tanto no se requiere
esta matriz de ganancias extra que se le coloca J a esa matriz que conforma el observador, y solamente se tiene la realimentación del estado directamente observado, no estimado. Por lo tanto, bueno, aquí recordando estas matrices y vectores extendidos que se dan en los casos en que se tiene integración en el esquema de control, como sería este caso, porque en el modelo clásico que nos están entregando en el enunciado, el controlador tiene integración. Por lo tanto, para el diseño en variables de estado también se considera integración en el controlador. Y por tanto se pueden ocupar estas extensiones de las matrices. En este caso, por ejemplo, la matriz A sería de 1 por 1. O sea, sería simplemente el menos 8. Eso se puede ver ya sea comparando el modelo de variables de estado que nos entregan en el enunciado con el generalizado que se ve en clase. Que me imagino que vieron algo más o menos de este modo. Donde eso sí, esto serían el vector X y las matrices A, que para este caso en específico cómodamente nos quedan solamente, por así decirlo, escalares. Perdón. Bueno, aquí eso fue un error que tuve al momento de anotar el ejercicio, pero preferí dejarlo así como destacado, para dejar más énfasis aún en que a este sumador se entra con un negativo, y que ese mismo negativo es el que va negativo aquí también en la ecuación de variables de estado. Y bueno, sin darle más vueltas, se determina, bueno, se sabe que la actuación para este esquema de control en variables de estado tendría esta forma. Estaríamos parados acá, pues. Entonces tenemos que entran el KI por este error que para efectos de no confundirme con otras variables le puse esa E rara, pero bueno, esa sería la ecuación que se reemplaza en de variables de estado, y al comparar con las ecuaciones que entregan en el enunciado, como dije, pues se obtienen los escalares que conformarían este sistema en variables de estado. Por tener integración, este esquema de control, se pueden utilizar estas matrices extendidas, y la ubicación de porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con la ecuación diofantina, que es la que guarda las dinámicas del lazo cerrado. Del diseño clásico que nos entregan en el mismo enunciado, se calcula el polinomio de lazo cerrado y se llegan a estas dinámicas. Y nos están pidiendo como meta que nuestro diseño por la alimentación de estado observado tenga las mismas dinámicas respecto del modelo clásico. Por lo tanto, esta matriz K, que estaría formando el sistema variable de estado con el esquema de control aplicado, estaría guardando la ganancia del observador y de la parte de integración del controlador. Bueno, luego, para este tipo de modelos de variables de estado, el determinante de esta expresión de acá, que me imagino vieron cómo se deducía en clase, se obtiene de igual forma como la parte izquierda que nosotros antes veíamos de la ecuación de Diofantina, que sería el polinomio del lazo cerrado con los grados de libertad, en este caso concerniente a la parte integradora del controlador y también al observador, como un ente aparte del esquema de control. Y bueno, de esa misma forma, al llegar ya derechamente al resultado, que creo que también lo incluí por acá, para este caso, sí. Claro, aquí estaría para llegar a esa expresión del polinomio de lazo cerrado con los grados de libertad, también se puede llegar a aplicar
la TI y hace toda la álgebra por uno. Y ya de ahí en más no sería más que igualar de la misma manera que hacíamos antes para la asignación de polo, en donde la parte derecha de la ecuación de Fantina tenía nuestra asignación de polo, que eran las dinámicas a las que esperábamos llegar al el lazo cerrado, con la parte izquierda de la ecuación de Fantina, que es la que tiene los grados de libertad. Por ende, ahí igualando término a término los coeficientes que acompañan cada uno de los grados del polinomio de lazo cerrado, se despeja cuánto es el valor adecuado para el observador y la parte integrativa del controlador. Y con eso uno se asegura, por medio de este método de asignación de polo, igual que se hacía antes, de que el diseño en variables de estado esté conservando las mismas dinámicas que el modelo clásico que se plantea acá. Ese sería como el caso en el que los estados sí pueden ser directamente observados. Pero, como mencioné anteriormente, también está el escenario en donde el estado no es directamente observable, más sí son medibles la actuación y la salida. Por lo tanto, se puede tener el observador que estime estos estados observados y que va a funcionar como un nuevo grado de libertad que por el teorema de la separación, que me imagino también pudieron haber visto en clase. Si no, por aquí tengo una vista rápida. A ver, un momentito que se me perdió. Claro, aquí está el teorema de separación, que en el fondo al agregar esta ganancia en el observador, matemáticamente se puede llegar a comprobar cómo es independiente la elección de las dinámicas que tenga el observador para poder estimar estas variables de estado que no estoy pudiendo medir directamente, y también el diseño del observador mismo, que va a tener la realimentación de estos estados, y del controlador. Por lo tanto, se podría decir que estoy separando las dinámicas del observador versus las del controlador, pero sí habría que tener en consideración de que las dinámicas del observador tendrían que ser más rápidas que las del controlador, para que así, en el fondo, las estimaciones que esté entregando este observador sean tiendan a ser el valor real lo más rápido posible para que el control se aplique correctamente. Pero básicamente esto sería como la consecuencia del teorema de separación, porque el polinomio de lazo cerrado va a estar determinado por el producto de los determinantes, eh, para conocer en el fondo los autovalores de las matrices que contienen los grados de libertad del observador y del controlador, y, disculpen, de los estados observados y el controlador, y del observador. Ahí sí. Entonces, bueno, acá no coloqué el esquema directamente, pero aquí se agregaría otro bloque más que estaría recibiendo las mediciones de la actuación, de la salida, y entrando ambas al observador, tendríamos como salida aquí una estimación, que sería este X con gorrito de cola y chancho. O sea, no, disculpen, el X tongo, el X con gorrito de colita de chancho es el error en la estimación. Bueno, entonces para el caso en que no se puedan medir los estados, se utiliza un observador, y por el teorema de separación tengo esta independencia a la hora de hacer el diseño de las dinámicas de cada uno de los grados de libertad de este sistema controlado en variables de estado. Aquí, bueno, el borrón es porque, como dije, pues para este caso A, B y C, que generalmente son matrices ya que se tienen vectores de variables de estado, aquí son escalares. Por ende, la identidad ahí sería también 1 y te queda directamente el S, y ahí uno simplemente se queda con el polinomio formado por esta expresión.
Y de aquí también se puede obtener cuánto quiero yo que valga esta ganancia J1, que sería la que forma el observador. A ver si tengo un esquema acá abajo con el observador. Claro, acá por ejemplo. A esto me refería, que el observador está recibiendo la señal de actuación, la salida. Aquí se encontraría, para el caso anterior, la ganancia J1. Y esa estimación del estado eh, observado es la que entra esta ganancia que posteriormente se realimenta. Por lo tanto, volviendo acá, eh, al hacer, por ejemplo, este diseño de dinámica, que sería mucho más rápida que para el caso anterior, eh, que sería la dinámica impuesta acá, que ese sería aquí tenía, la parte real es -8 para este sistema. Una vez que uno calcula las dinámicas del polinomio lazo cerrado por el diseño clásico, se tiene que la parte real de los polos complejos conjugados que salen de este polinomio estaría en -8. Por lo tanto, esta sería una elección mucho más rápida para el diseño del observador y la estimación de los estados que va a posteriormente observar y realimentar el esquema que ya vimos anteriormente. Por lo tanto, con eso en mente se despeja el J1, que como dije, la única restricción del diseño acá, al momento de asignar a mano la ubicación del polo de este observador, es que la estimación se realice mucho más rápidamente de lo que el controlador, que las dinámicas que muestra el controlador. En el fondo nosotros queremos que el controlador que nosotros estamos agregando a nuestra planta sea el que imponga los modos dominantes de todo el lazo cerrado y no el observador. Si se estiman muy lento las variables, evidentemente se va a tener un peor desempeño por parte del controlador, porque va a estar actuando según variables observadas erróneas o que tienen dinámicas más lentas para aproximarse a las variables reales que sí se tienen. Benjamín, ¿Sí? ¿por qué era 20 el 8 más J1? 20 el. El 8 más 2J1. Esto es porque se igualan ambas expresiones. Al igual que anteriormente, nosotros calculamos el determinante de este modelo en variables de estado para poder tener la parte izquierda que nosotros antes conocíamos para hacer la asignación de polos. En este caso es lo mismo, solamente que ya hacemos caso omiso de esa parte que ya la diseñamos y tenemos en consideración de que el diseño, a pesar de que sea independiente para el observador, eh, tiene que tener esa restricción de que las dinámicas sean más rápidas que el controlador. Por eso yo después obtengo parte de o sea, obtengo esta parte de la expresión completa de la parte izquierda de la ecuación de Fantina, espero que se haya entendido, que es la que contiene los grados de libertad, y la igualo a la dinámica que yo estoy fijando a mano para el diseño de los polos de este observador. No sé si se entendió bien. En Sí, el sí, fondo sí. estoy en palabras simples, sin darle tanta vuelta teórica, igualar esas dos expresiones y de ahí se despeja cuánto valdría el J para que se forme esta dinámica. Ya, dale, dale. Sí, sí, ahí caché. Muchas gracias. Vale. Sí, bueno, de ahí, claro, se va la S y por eso se llega al tiro a esa expresión. Pero bueno, esa es como la idea principal de todos estos sistemas de control, para llevarlo a la idea más sencilla, que es como lo que trato de hacer siempre con todos los ejercicios. Lo que se vio aquí sería como la lógica a seguir para la mayoría de ejercicios. Obviamente igual se pueden dar casos más complicados, podría decirse. En este caso se puede haber procedido de varias formas, pero bueno, dejar claro que el ejercicio
que vamos a ver aquí, el 18.1, esto es del ayudante anterior. Pero acá guardé esta expresión que sirve bastante como para pasar directamente de las funciones de transferencia del modelo de planta nominal al modelo de variables de estado. Porque de otra forma se tuvo que haber... bueno, hay otro ejercicio más adelante donde también creo que lo hago así, que divido el modelo de planta nominal en la salida y la actuación, y voy despejando a partir de ahí el modelo en variables de estado. Obviamente volviendo desde el plano de la plaza al plano temporal, y ahí voy generando cuáles serían los valores que van tomando todos esos coeficientes que conforman las matrices que guardan las dinámicas de las funciones de transferencia. Pero para este caso, como dije, este método es suficiente para poder pasar el modelo de planta nominal a las variables de estado. Bueno, ahí no hay más que llegar a cada uno de los grados, o sea, tener los coeficientes que acompañan a cada uno de los grados de las dinámicas, o tipo de las dinámicas del modelo de planta nominal. Y aquí se tiene como una diagonal superior en la matriz A, con esa subdiagonal, no me acuerdo si se llama así, de puros 1, y abajo se van guardando todos los coeficientes del polinomio A del modelo de planta nominal, que como habíamos dicho, tenemos G, B y A en el denominador. Por lo tanto, ahí, considerando los menos y todo, voy reemplazando todos los términos que me aparecen acá. Y el B0, que en este caso sería 2, también aparece acá en C, y este queda simplemente con 1. Y para este caso nos dicen que la ganancia de realimentación K, tal que, bueno, ya nos entregan derechamente cuál es la asignación de polos que esperan que nosotros hagamos. O sea, las dinámicas del polinomio de enlace cerrado están definidas explícitamente en el enunciado, no hay que aplicar ningún criterio de diseño. Y las dimensiones de esta matriz K están definidas obviamente por la cantidad de variables de estado de las que se esté tratando. En este caso, al ser de grado 3 el modelo de planta nominal, estaríamos trabajando con 3 variables de estado. Por lo tanto, necesitamos 3 ganancias para los estados observados de estas variables. Al igual que se hizo anteriormente, se determina entonces el polinomio de enlace cerrado a partir del determinante y de los autovalores de este modelo en variables de estado. Y acá se concentra derechamente toda la lógica de este ejercicio, que es, una vez obtenidas las matrices para el modelo de variables de estado, se asigna los polos tal cual indica el enunciado, ubicando los polos en esos puntos. Y bueno, después basta solamente calcular el determinante a partir de lo que ya se obtuvo, y nuevamente ir término a término como se hacía en la asignación de polos, despejando todos los grados de libertad para cada una de las ganancias, y así se obtiene el vector de ganancias para realimentar estos estados que para este caso se consideran son medibles directamente. Aquí no se hizo ajuste de ninguna ganancia de observadores, que sería esta matriz J, pero que aún así su diseño se hace de forma independiente. Bueno, acá abajo incluí el desarrollo para llegar a esa expresión de acá arriba, para que también puedan comprobar el ejercicio. Y bueno, como ya adelantado, la lógica de cada uno de estos ejercicios es muy similar. Puede que tengan algunas dificultades al momento de obtener cómo se conforman estas matrices, ya sea porque, por ejemplo, les entreguen los modelos dinámicos de forma indirecta, que no les entreguen derechamente las matrices, como se da en este caso, donde entregan el modelo de planta nominal en plano de Laplace y nos dicen explícitamente que se escojan como variables de estado las siguientes.
Entonces nos piden nuevamente obtener la ganancia de la realimentación de los estados observados para lograr nuevamente una dinámica en específica por medio de la asignación de polo. Entonces, bueno, aquí no voy más que como condensando los nombres de cada una de las variables para posteriormente hacer el procedimiento que les mencionaba en el ejercicio anterior, donde tomo el modelo de planta nominal y lo desgloso en la salida y la entrada que está relacionando esas funciones de transferencia. A partir de eso se despeja el modelo que está implícito acá en el modelo de planta nominal, pero en el plano temporal. Y por las equivalencias que tuvimos aquí arriba para hacer la elección de las variables de estado, vamos reemplazando todas estas diferenciales de orden superior en función de las variables de estados que nos pidieron escoger. No sé si acá queda alguna duda, simplemente conformar el vector de variables de estado con esta x1, x2, x3, que serían en el fondo cambios de variables para las dinámicas que tenga la salida. Es todo muy general, no, como muy matemático, por así decirlo. Y también de este mismo vector de variables de estado se obtiene la diferencial nuevamente para poder tener más relaciones entre las variables. O sea, con todo eso en consideración y con la ecuación que pasamos de la plaza al plano temporal y considerando obviamente las condiciones inicial igual a 0, se va reemplazando término a término. Por ejemplo, esta se reemplaza por el x3 punto. Bueno, aquí también hice un pequeño ajuste algebraico para despejar esta variable derechamente. Y con eso ya tengo más o menos una idea de cómo se conforma el modelo de variables de estado al hacer esta elección de variables de estado. Si se fijan acá, utilizo este despeje para tener las dinámicas del modelo de planta nominal y como consecuencia de la misma elección de variables de estado puedo establecer relaciones entre ellas y así obtengo las relaciones que me faltan para poder escribir mi modelo en variables de estado. Y como dije, aquí estaría más o menos cuál era la deducción, quizás puedo haber puesto los ejercicios al revés, para llegar a obtener esto como conclusión. En el fondo pasar del modelo de planta nominal, que se nos viene presentando de hace rato, a un modelo de variables de estado. Acá, como dije, asumo esto como cierto para poder pasar desde el modelo de planta nominal a las matrices que guardan las dinámicas de las funciones de transferencia. Y acá llego a partir de esta elección específica de variables de estado a un modelo similar. Bueno, aquí se ve por qué queda diagonal. Pues, el x1 punto queda relacionado con el x2, el x2 punto con el x3 y el x3 tiene todos esos coeficientes que van relacionándolo con los distintos elementos del vector de variables de estado. Y bueno, ahí también se ve por qué se conforma de esa manera el vector b que va multiplicado a la actuación. Y también se plantea el vector c, que relaciona directamente la salida con el vector de variables de estado. Pero en el fondo aquí ya tenemos la información suficiente para poder proceder al igual que en todos los ejercicios anteriores. Entonces, se calcularía el determinante, tal cual se hizo antes. En este caso igual se puede resolver a mano, pero como ya les mostré, con la TI también sale, lo pueden comprobar.
Y con esto estaríamos obteniendo la parte izquierda de la ecuación Diofantina, como se hacía antes cuando se tenía que diseñar el controlador con sus grados de libertad. En este caso, los grados de libertad estarían siendo las ganancias que están dentro del vector de ganancias para los estados observados. Y del enunciado nos entregaban también explícitamente cuáles eran las dinámicas que tenía que cumplir nuestro sistema. Por ende, una vez obtenido este polinomio de enlace cerrado a partir del modelo de variables de estado, que es calculando el determinante del S por la identidad menos la matriz A más B por K, se iguala coeficiente a coeficiente nuevamente y se obtiene el vector de ganancias para los estados observados. No sé si queda alguna duda, me parece que no. No es muy complicado. Acá, claro, me tuvieron que creer derechamente, pero acá ya vieron más o menos cuál es el razonamiento que está detrás de cómo se llega a esos vectores y matrices de las funciones de transferencia para las variables de estado. Ahora, en este ejercicio, bueno, también otro modelo de planta nominal, hay que diseñar un observador que tenga los polos en esa ubicación. En este caso, al pedir que diseñar el observador, se está asumiendo que el observador se utiliza cuando no se puede medir directamente los estados, o sea, las variables de estado que necesito para controlar. Y también, como adelantaba, por el teorema de separación, el diseño de este observador y que va a dar origen a las dinámicas de las estimaciones que realice el observador, es independiente del esquema de control. La única restricción es que el diseño contemple las dinámicas que tenga todo el lazo cerrado y que van a estar definidas por el controlador que yo coloqué ahí. Bueno, acá también se desarma el modelo de planta nominal en la salida y en la actuación. Se pasa del plano de Laplace al plano temporal. Y a partir de aquí se escogen las variables de estado. Que para este caso se hizo esta elección de acá. O sea, x1 igual a y, x2 igual a y punto. También se calculan las derivadas para establecer relaciones entre las mismas dinámicas de las variables de estado. Y con eso ya se puede plantear el sistema que entrega esta información. Las matrices a las que siempre buscamos llegar y que nos permiten conocer el polinomio de lazo cerrado con los grados de libertad incluidos. Bueno, acá también, pues, dependiendo de la cantidad de estimaciones que esté realizando el observador, depende de las dimensiones que tomará el vector de ganancias del observador. Por eso aquí tenemos, como el modelo de planta nominal tiene grado 2, se tienen, que son dos variables de estado, y con eso se llega a que se necesita el ajuste de dos ganancias para estimar estos dos estados que no se pueden medir directamente. Bueno, se calcula el determinante nuevamente, esta vez de esta expresión, que como dije, está la demostración de por qué se puede separar las dinámicas del observador en una expresión y las dinámicas de la realimentación de estos estados observados más el control en otra expresión que no se afectan a la hora de diseñar, y se asignan los polos según indica el enunciado. Con esta asignación de polos hecha. Por lo tanto, con eso en consideración,
se despeja nuevamente, coeficiente a coeficiente. Aquí queda un sistema un poquito más enredado quizás de resolver, pero es un sistema de 2 por 2 me parece. ¿Sí? Así que tampoco es la gran cosa. Se despeja de cada una de las expresiones el J1 y el J2. Y con eso se obtiene entonces el vector de ganancias para los estados que están siendo observados indirectamente y que estarían definiendo una dinámica de este estilo para ese observador. Como este es un ejercicio aislado, si se hubiese considerado, como se hizo anteriormente, el diseño de las ganancias para la realimentación de estas estimaciones, se tuvo que haber considerado entonces ahí una dinámica más lenta, de modo tal de que esas sean las que definen los polos dominantes, para que el desempeño del controlador sea lo más óptimo posible en función de las estimaciones que esté realizando el observador. Y bueno, acá nos dicen entonces calcular, esta sería a continuación al anterior. Nos piden calcular una ganancia estimada de realimentación tal que el lazo cerrado tenga polos y nos entregan nuevamente explícitamente la expresión. Si se fijan aquí, no se aplica ningún criterio, como lo he venido diciendo, pero sí se estaría cumpliendo de todos modos. Al ser un ejercicio pareado, primero plantean el diseño del observador y luego de la realimentación de estas estimaciones, que estarían teniendo por esta definición de dinámica versus esa definición de dinámica, estas estarían definiendo los polos dominantes, que en el fondo estarían ubicándose las raíces o los polos más cercanos al eje imaginario que la parte real de este polo complejo conjugado. Se puede ver, como lo veo yo, en el lugar geométrico de raíces, o pensándolo como los anchos de banda también. Así escuché por ahí que el profe les menciona en clase, que compara los anchos de banda con los tiempos impuestos por los modos naturales. En mi caso yo lo veo directamente en el plano complejo con el lugar geométrico de raíces. Más o menos eso es lo que tengo en mente cuando empiezo a ver quién está imponiendo la dinámica dominante. Y bueno, aquí con la información que ya se obtuvo antes, pero utilizando esta expresión esta vez, que como dije, es parte de las dinámicas que componen el polinomio de lazo cerrado del sistema. Se hace omisión de la expresión completa al momento de diseñar, porque se asume que la otra se diseñó previamente. Por eso uno asigna nuevas dinámicas, pero teniendo esa pequeña consideración de por medio. O sea, anteriormente se hizo primero el diseño de la realimentación de los estados observados y del controlador, y después se realizaba la asignación de polos para el observador, que era el que estimaba estos estados que no se podían medir directamente. Pero pese a que eso suene como más lógico, aquí se puede ver, pues se hace el diseño al revés, considerando la asignación de polos como corresponde, para que funcione de forma óptima el controlador. Pero se sigue haciendo la consideración de que el diseño anterior ya estaba correcto y que por lo tanto se simplifica de la ecuación de Fantina. O sea, los grados de libertad del observador que está estimando esas variables de estado ya se simplificaron con la asignación de polos que yo realicé de mano, porque ajusté los grados de libertad para que eso pasara. Sé que me complico un poco explicando sin Fluent, pero espero que se entienda cómo lo digo. Y bueno, entonces acá, como dije, se hace omisión del observador y se define ya derechamente este vector K que estaría conteniendo la ganancia para la realimentación de las dos estimaciones de los
variables de estado escogida en un inicio, que sería x1 y x2. Y el procedimiento es el mismo, o sea, la asignación de polos me la entregan en el enunciado, por lo tanto este sería el ACL, el polinomio de lazo cerrado, con esas dinámicas, y del determinante obtenido por esas matrices que determinan el modelo de variables de estado, obtengo la parte izquierda de la ecuación diofantina con los grados de libertad, y ahí ya puedo ir igualando nuevamente coeficiente a coeficiente para despejar esos valores. Y bueno, acá en última instancia nos piden combinar el observador y el estado realimentado estimado para determinar el control equivalente de 1 grado de libertad. Bueno, aquí básicamente nos piden calcular cuál sería el controlador equivalente visto según este diseño de variables de estados. Así como en un inicio se vio que se podía plantear el modelo de planta nominal y el controlador de la forma clásica como se venía viendo, y después por medio de la asignación de polo uno puede igualar esas dinámicas ajustando estas ganancias del observador y de la realimentación de los estados observados. En este caso, para este apartado nos están pidiendo el procedimiento al revés. Una vez que ya tenemos el diseño de variables de estado, calcular cuál sería la expresión clásica de modelo de controlador en el plano de Laplace, que estaría imponiendo las mismas dinámicas que se impusieron con estos ajustes para el observador y la realimentación de los estados observados. Ahora, esta expresión no tengo aquí a mano cómo se deduce, pero sale se saldría del esquema que por acá estaba. Claro, saldría más o menos de este esquema. Donde habría que ir despejando quién sería el bloque de controlador y en base a eso dejarlo en función de las matrices que se despejan acá. Pero esta sería ya como la expresión deducida y que está en función de todos los vectores y matrices que se necesitan para despejar la expresión. Por lo tanto, se puede asegurar de que con este modelo clásico de controlador y este modelo de planta nominal se estaría llegando a las dinámicas dominantes impuestas por estos dos diseños, que como ya lo conversamos repetidamente, los modos dominantes van a estar impuestos acá, en la realimentación de los estados observados. Así que eso sería en parte de este ejercicio. Como dije, esta expresión se puede comprobar para que me crean que se puede obtener una expresión de controlador clásico en el plano de Laplace en función del diseño en variables de estado. Y bueno, vamos con el siguiente. Bueno, acá tenemos el modelo de planta nominal y el controlador clásico y nos piden encontrar una ganancia para el observador que está acá y la de un controlador por realimentación de estados, tal que también tiene integración, según indica el esquema, tal que se tenga el mismo comportamiento dinámico que el que impone este diseño de controlador clásico. Entonces, en primera instancia se puede de inmediato calcular el polinomio de lazo cerrado, como lo hacíamos para el certamen 2, donde se van tomando el denominador del modelo de planta nominal, el denominador del controlador, el numerador del modelo de planta nominal y el numerador del controlador. Entonces, con esa información se expande la expresión de tal modo de encontrar la ubicación de los polos del polinomio de lazo cerrado y que esos son los que definen las dinámicas completas del lazo cerrado. Entonces, dicho eso,
se procede a ver qué es lo que pasa con el modelo de variables de estados que nos entregan acá. Aquí, bueno, por cómo lo anoté no queda tan claro, pero aquí no entregaban las ecuaciones, sino que directamente entregaban las matrices de las funciones de transferencia. O sea, con los coeficientes que guardan las dinámicas de las funciones de transferencia. Entonces, con esa información ya derechamente se puede calcular el determinante por el teorema de separación, incluyendo la información de los grados de libertad para el diseño de la realimentación de los estados y los grados de libertad para la estimación de estos estados observados. Entonces, con esa información se obtiene un polinomio, no sé si aquí lo tengo anotado explícitamente, acá está, y con esta expresión de acá y la expresión que se obtuvo anteriormente se puede despejar término a término cada uno de los grados de libertad para lograr cumplir con que el diseño en variables de estado cumpla con las mismas dinámicas del controlador clásico. Eso sería como en el fondo repetir la misma idea que se siguió haciendo anteriormente. En este caso, para que quede bien claro, la información que entregaban era el esquema mismo para conocer cómo era el control que se estaba aplicando y las matrices que componen el sistema en variables de estado. O sea, no había que hacer elección de variables de estado ni nada. Esto venía todo listo. Lo único que se pedía en este ejercicio era saber cómo igualar las dinámicas. Y ojo, también tener harto cuidado con cuando el sistema tiene integración, el considerar el uso de estas matrices extendidas, que son A barra y B barra, que pueden hacer que eventualmente no les calcen los grados, el grado del polinomio de lazo cerrado al que van a llegar. Van a tener una asignación de polos con cierta cantidad. Obviamente siempre va a estar esa chance de poder rellenar con polos más rápido, pero idealmente todos los ejercicios están cocinados. Así que si tienen alguna diferencia entre el grado que obtienen de sacar los determinantes a partir del modelo de variables de estado versus la asignación de polo que le están pidiendo, si hay alguna discrepancia ahí, puede que se hayan equivocado al no considerar de que el controlador tiene integración y que por tanto hay que hacer uso de esas matrices extendidas, que esas las puse acá al inicio, donde se utiliza el mismo esquema que abajo, pero que considera el uso de estas matrices, que también se puede deducir a partir del modelo más básico, que es el que se presenta, por ejemplo, aquí al inicio, si no me equivoco. Claro, sería ese modelo. Una vez que se considera el esquema de control implementado y que generalmente se parte desde acá, reemplazando la actuación, se puede obtener ese sistema. Bueno, y acá también sale otra justificación de por qué los autovalores de esta matriz A estarían conteniendo todos los coeficientes con las dinámicas de la función de transferencia, porque estaría albergando en sus autovalores la ubicación de los polos del modelo de planta nominal. Ahí existe como la relación directa entre cómo se relaciona el modelo de planta nominal que conocíamos clásico con estos modelos en variables de estado. Y no sé si alcanzarán a ver el tema de controladores discretos, pero en caso de que lo alcancen a ver, El profe dijo no entrarían al certamen. que no entraba. Ah, ya. Bueno, pero para su información, Ya, dámelo nomás. antes de empezar a rellenar, porque igual ya con esos ejercicios el resto son siempre más de lo mismo. Pero en el fondo se trabaja con la transformada Z, que está definida a partir de una frecuencia de muestreo del modelo continuo, que es el que se tiene en el plano de Laplace. Entonces, eso permite
que se realiza la implementación digital, ya sea por programación, que es como al menos yo he visto que se hace en la realidad, que también ustedes en este programa en Plex, no sé si lo han ocupado ya para electrónica potencia o eh, no sé en realidad para qué los ramos lo podrían ocupar, para electrónica potencia y para accionamiento. Y para máquinas quizás, pero es que en máquinas les van a pedir sí o sí el uso de MATLAB. Pero ahí también pues, tienen un bloque de C-Script, donde ya la implementación de todo este tipo de controladores se hace ya por código. Y se va corriendo ese código cada vez que se implementa la estrategia de control. Por eso tiene que ser en el plano Z, tiene que estar muestrado. Y el cómo se realiza como el paso a paso entre cada uno de estos mediciones discretas también va variando entre distintos métodos que aproximan ya sea un escalón perfecto o un trapezoidal entre punto y punto muestreo. Y obviamente también existen restricciones respecto de cuáles son las dinámicas o todas las frecuencias que se observan realmente en la planta versus las que se tienen para discretizar el sistema. Se hace como un poco lógico pensar de que si tengo dinámicas al interior de mi sistema que son más rápidas de lo que yo estoy muestreando, entonces van a haber fenómenos que no voy a alcanzar a ver, que ese ya sería como el criterio, el teorema de Nyquist para poder definir cuál es la frecuencia mínima de muestreo que yo necesito en función de los fenómenos de más alta frecuencia que ocurran en mi sistema discretizado. Entonces ahí, claro, surgió otro tipo de restricciones, pero que en general no son mayor problema, ya que los sistemas digitales, como por ejemplo pueden ser el procesador de su computador, ya saben más o menos en el orden de frecuencia en el que trabajan. O sea, de kilohertz, y que en general no van a generar mayor problema respecto de modelos reales que no van a tener dinámicas tan altas. Pero sí puede surgir un problema a la hora de, por ejemplo, tener un actuador que actúa a través de semiconductores, como pueden ser puentes rectificadores que estén controlados, pero que su conmutación rápida provoque muchas pérdidas por el mismo hecho de estar generando esa conmutación, van a estar quemando potencia ahí también y va a generar el desgaste físico de los equipos. Por lo tanto, ahí también existe como un interés por parte de los sistemas digitales en agilizar el proceso del código al momento de implementar los controladores, con el fin de disminuir lo más posible la frecuencia de muestreo, o sea, la frecuencia de conmutación, disculpen, y bueno, y en consecuencia también de muestreo a la que se puede trabajar. Y ahí también aparecen todos los modelos predictivos que se aprovechan de conocer previamente cómo funcionan los modelos a controlar y cuál es la actuación que yo estoy aplicando para poder predecir qué es lo que va a pasar en los siguientes estados y así elegir la mejor opción. Que como pudieron haber visto también en economía o en FIO, si es que alguien vio FIO, cómo se aplican las funciones de costo, el tema de derivar igualar a cero y minimizar costos. En este caso sería como escoger nuestras variables de estado, que estarían ya todo en un sistema discretizado, y se escoge directamente ya me metí mucho en el fango del modelo predictivo, pero básicamente esa es la idea. Como yo conozco la actuación que estoy entregando a partir de mi controlador implementado digitalmente, y también teniendo en cuenta que conozco mi modelo de planta nominal, puedo predecir cuáles van a ser los siguientes estados, calcular una función de costo para el error, y a través de esa función de costos minimizar el error producto de las predicciones que yo realizo. Eso sería como lo que viene harto más al fondo después de todo esto.
Y también señalar que el diseño de los controladores en Z, también se aconseja que se haga el diseño del controlador en el plano Z, con la planta discretizada también, porque existe un remapeo del plano continuo a Z, que está dado por la frecuencia de muestreo que yo esté aplicando. Y también, como consecuencia de eso, el lugar geométrico de raíces, donde la zona de estabilidad del semiplano izquierdo, ese semiplano izquierdo se transforma en una esfera unitaria, que al estar asignando los polos al interior de esa esfera, estaría en la zona de estabilidad. Y una vez salido de esa esfera, esfera o circunferencia, mejor dicho, no nos metamos con cosas 3D, el semiplano izquierdo se transforma en una circunferencia y esa circunferencia estaría dando la estabilidad del lazo cerrado. Por eso es que no siempre se asegura que un diseño en el plano continuo, que como van a ver más adelante, se puede hacer, eh, van a toparse en algún momento con su modelo, que lo van a tener en el plano continuo, y su implementación de controlador en digital o en el plano Z. Y al momento de querer hacer el diseño del controlador, lo más tentador, porque es lo más fácil, hacer el diseño derechamente en el plano de Laplace. Pero cuando hagan el traspaso al plano Z, se van a encontrar con la sorpresa de que probablemente o no mantiene las dinámicas o ya derechamente hace cualquier cosa, porque se sale de esta circunferencia unitaria de estabilidad. Y la forma de arreglar ese problema en realidad no es tan compleja. Si trabajan en MATLAB para poder hacer el diseño, como le había mostrado en otra ayudantía, el RLTool también funciona para el plano Z. Y ahí se puede discretizar con un código bien sencillo el modelo de planta nominal, eh, y pueden ahí después ya derechamente ocupar todas esas herramientas que tienen para hacer el diseño del controlador en Z. Por lo tanto, no es que toda la información del curso ya después la realidad no sirva, sino que les da todas las bases para conocer cuáles son las topologías a implementar para combatir cada uno de los problemas que se presentan en estos problemas de diseño, porque ya vieron ya que la actuación es algo, la saturación de la actuación es algo con lo que hay que lidiar por restricciones físicas, ya sea del actuador o de protección de máquinas. Y también el tema de estar trabajando con modelos que describan dinámicas de variables que no son reales, que por lo tanto no son medibles. En esos casos se hace uso de estimadores. Así como también después en accionamiento se ve la implementación de control de máquinas sin medir las RPM a partir de variables eléctricas que también son ficticias, se van estimando valores de posición del rotor y velocidad. Y ahí se estaría trabajando con observadores, que aquí nosotros lo vemos simplemente como un vector de ganancias que uno simplemente con ese ajuste llega a la estimación correcta, con las dinámicas correctas, pero en la realidad van a tener que hacer uso completo de las ecuaciones teóricas para poder realizar la estimación de estos estados ficticios, o que se los quieren ahorrar simplemente porque, no sé, pues el sensor para medir posición del rotor es muy caro o no se puede implementar en la máquina que está ahí realmente. Bueno, y eso es como un poco conversando qué es lo que viene después con el tema del control discreto, que eso en algún momento se vio en Control 2, pero ese se dicta solamente para los Magister. No me acuerdo de qué especialidad en este momento, pero en algún momento se abrió como para que, como lo estaba dando tan poca gente, lo dieron más. Y ahí se nos destapó un poco de qué se trataba todo esto de modelos discretos, y que no es un gran salto, digámoslo, entre todo lo que se ve en el curso a los modelos discretos. Las herramientas siguen sirviendo, las topologías siguen sirviendo. El cuidado que hay que tener es que existe un remapeo de por medio producto de la
frecuencia de muestreo, y se tiene que tener en consideración. Y se puede tener en consideración fácilmente con las herramientas que ya han aprendido en MATLAB, por ejemplo. Lo más probable es que en accionamientos, en las tareas tengan que hacer diseños de control en el plano Z. Pero, como dije, sigan considerando que todo lo que han aprendido en este curso es implementable ahí. Que van a tener que saturar la actuación y que van a tener que implementar un esquema anti-enrollamiento. Y asimismo se va a repetir también en el laboratorio, como les mencioné la ayudantía pasada con un informe que les mostré. Que también se quiere saturar, pero en este caso por restricción del actuador. Incluso me parece que en clase el profe les dijo que alguien pudo haber comprado el equipo equivocado y resulta que no le puedo sacar el provecho máximo a mi máquina porque la actuación de mi controlador no es la suficiente. Y eso puede ser, por ejemplo, la tensión de ruptura que pueda tener un semiconductor de un puente rectificador controlado. Si es menor a lo que a la tensión nominal, por ejemplo, a la que trabaja mi máquina, evidentemente no voy a poder sacarle todo el jugo al sistema porque la actuación va a saturar sí o sí. Y al no tener un esquema anti-enrollamiento, por ejemplo, para los laboratorios, se va a sentir ese peso en la dinámica que va a tener el lazo cerrado. O sea, va a ser mucho más lento. Que ese es uno de los grandes problemas que tiene el introducir no linealidades al controlador sin que éste advierta que están sucediendo. Se empieza a acumular error y actúa de forma poco óptima. A ver si me quedan más ejercicios, todavía queda harto rato. En general los ejercicios van repitiéndose bastante. A ver, aquí hay otro. Bueno, aquí nuevamente nos entregan, este es el de 2015. Sí. Y bueno, aquí se tiene un observador, se tiene la estimación de estos estados observados, que entra esta ganancia que realimenta las estimaciones realizadas por el observador. Se conocen las matrices que definen el modelo en variables de estado y se quiere tener seguimiento de una referencia constante y como antes se hacía también, nos dicen que esta referencia tiene energía significativa en ese ancho de banda. Por lo tanto, eso es un punto a considerar al momento de hacer la asignación de polo en el polinomio de lazo cerrado. Nos entregan el esquema de control para que se conozca que tiene integración, que se tiene la realimentación de los estados observados y que se tiene también un observador. Y en este caso no nos están pidiendo diseñar, simplemente nos entregan las ganancias del controlador, del integrador y del observador. O sea, todo el esquema de control ya está calculado. Por lo tanto, simplemente nos piden determinar si la elección que se realizó para todos estos grados de libertad es apropiada para los objetivos del problema, que como vimos es seguir referencia en ese ancho de banda, que incluye referencia constante, pero ya sabemos ya que eso está cubierto por la integración. Entonces, lo que cabe hacer es, bueno, hacer uso de estas matrices extendidas, ya que se tiene integración, utilizar el teorema de separación para poder introducir todos estos grados de libertad del observador y de los estados observados más el controlador. Sí, porque ojo aquí que hace como separa las ganancias de los estados observados y del controlador, que sería la integración, pero finalmente para hacer este teorema de separación, este vector K considera todos los valores de ganancia, tanto de los estados observados como del controlador. Por eso recalcar harto el por qué también se hace el uso de la matriz extendida, que ahí están definidas como lo coloqué también en el primer ejercicio. Y
Con esa información y el teorema de separación, se obtiene el polinomio de lazo cerrado que estaría definiendo todas las dinámicas del sistema de control en variables de estado. Entonces, con eso es posible determinar de que existe una raíz en el semiplano derecho. Ni siquiera hubo que hacer hincapié en el ancho de banda bajo el cual la referencia era significativa, sino que ya de plano se descarta la elección de este controlador, ya que se tiene un polo en el semiplano derecho. Eso ya de inmediato lleva el lazo cerrado a inestabilidad. Bueno, eso sería como bien sencillo. Este tipo de trampas también se pueden presentar en otros ejercicios no de variables de estado, o sea, que puedan pedirles comprobar si la elección es correcta, pero resulta que al calcular el polinomio de lazo cerrado con los modelos clásicos de modelo de planta nominal y controlador, pues eventualmente o podrían hacer alguna cancelación inestable, que puede ser una de las trampas, o que se produzca esto y que no sea tan evidente al verlo a simple vista. Así que en general, si es que la pregunta se enfoca a la elección de diseño es correcta, un paso obligatorio sería siempre calcular, ya sea como se presenta el sistema, el polinomio de lazo cerrado, y así ir descartando las evidencias más obvias de que es una mala elección. Bueno, y también poniéndonos en el caso de que no nos hubiese dado ese polo en el semiplano derecho, hubiese tocado ver en dónde se encuentra la frecuencia de corte de este polinomio de lazo cerrado, que sería la misma frecuencia de corte de la función de sensibilidad complementaria T0, y que como ya sabemos, esa función de sensibilidad complementaria T0 relaciona la salida I con la referencia o esta señal externa R. Por lo tanto, ese ancho de banda tendría que ser superior al ancho de banda que nos entregan en el enunciado para poder cumplir el requerimiento. O sea, ya sea en este caso se descarta completamente porque tenemos el polo en el semiplano derecho, pero en caso de que no, esa hubiese sido la restricción. Y si descartamos esto, si esto hubiese dado un valor correcto y además hubiese sido un polo más rápido, por ejemplo, que simplemente hubiese sido con el signo más, estoy suponiendo, el polo dominante sería el que está ubicado más cerca del eje imaginario, como les mencionaba antes. Yo lo veo en el lugar geométrico de raíces, el que está más cerca del eje imaginario está, al tener una relación inversa con los modos naturales, estaría siendo el modo natural más lento en desaparecer. Por eso esta sería el polo dominante si es que este fuera un positivo. Por lo tanto, si hubiese sido ese el caso, hubiese sido una elección adecuada, aunque un poco ajustada quizás, porque ya saben que en el punto en el cual se elige la frecuencia de corte ya se tiene una disminución de más o menos la mitad de la energía, o la mitad de la ganancia en el fondo, porque ya saben que los diagramas de Bode son a escala logarítmica. Bueno, y sigamos con el que sigue. Acá dice que una planta tiene esta representación en variables de estado, o en el espacio de estados. Como vimos también en otro ejercicio anteriormente, no es necesario que estas sean matrices o vectores, también pueden ser escalares, producto de cómo se plantea el modelo, del grado que tenga las dinámicas. Y nos dicen que se hace un diseño clásico de un controlador que nos entrega esta sensibilidad complementaria. También, como lo vimos en algún momento, el hecho de que nos entreguen la función de sensibilidad complementaria ya está dando explícitamente a entender que tenemos la función de transferencia del controlador implícita ahí, ya están las dinámicas impuestas para todo enlace cerrado con controlador incluido. Y nos dicen que se haga un diseño por alimentación de estado tal que el comportamiento dinámico del enlace cerrado sea el mismo que se logra con este control clásico. Para efectos de cómo se plantea el ejercicio y asumiendo que no existen cancelaciones inestables, siempre eso a tener en cuenta,
bastaría con observar el denominador de la función de sensibilidad complementaria, ya que es equivalente al polinomio del lazo cerrado. Está conteniendo las dinámicas de todo el lazo cerrado. Por lo tanto, se realiza entonces a ver, un momento. En este caso, igual calcula el polinomio que conforma el controlador, como dije, siempre que le entregue la sensibilidad complementaria, y aquí indirectamente tienen el modelo de planta nominal, que como ya vimos en otro ejercicio, se puede pasar del modelo en el plano temporal al de Laplace y viceversa, y obtener obviamente tras una cierta elección de variables de estado los coeficientes que conforman estos vectores o matrices, eh, y se obtiene el modelo clásico con sus dinámicas, que en este caso queda de grado 2, pero sigue siendo la misma la frecuencia de corte, o el modo natural dominante. Y el lazo cerrado para el modelo de variables de estado estaría definido de esta manera. Se está considerando integración, si no me equivoco, no sé si lo dice... Eh, ya no sé si aquí quizá el enunciado le habrá faltado decir derechamente que se tiene una referencia constante o que se está aplicando integración para yo poder asumir de que estoy teniendo integración en el controlador o que el sistema completo en conclusión tiene integración, pero sí se hace uso de la... Bueno, acá dice que se debe notar que el controlador tiene integración. Como dije, no lo aclara necesariamente en el enunciado y al menos yo no veo ningún indicio de por qué yo tendría que asumir integración. Pero se asume. Y en base a eso y utilizando las matrices y vectores extendidos, producto de considerar esta integración en el controlador, eh, se determina el polinomio de lazo cerrado a partir del determinante de esa expresión considerando esas matrices y vectores. Y bueno, y al igual que se hizo anteriormente, se hace el despeje de la expresión con los grados de libertad y se iguala a la obtenida del modelo clásico. Esa es la forma más sencilla de igualar las dinámicas de ambos modelos y se obtiene los grados de libertad para la realimentación de los estados observados y para la parte integrativa del controlador. Eso sería en parte por este ejercicio. Me parece que no hay... Bueno, aquí también hace el supuesto de que pudieron haber habido cancelaciones de polo cero inestable. Para eso determina el controlador y el modelo de planta nominal. Como dije, en general me parece que los ejercicios tienden a entregar esa información en el enunciado, pero en el caso de que no lo hagan, pero que sin embargo tengan toda la información disponible para poder hacer esa comprobación, sin duda que vale la pena hacerla. Como ya dije, la sensibilidad complementaria cuando te la entregan, están implícitamente entregándote cómo fue el diseño del controlador. Y en este caso, también están entregando el modelo de planta nominal a partir de su representación en el espacio de estado. Por lo tanto, también es determinable por medio del mismo planteamiento general que se realiza para el modelo en espacio de estado. O sea, esta expresión de acá se obtiene a partir de la representación en espacio de estado con el controlador aplicado, que sería el modelo que sale acá. Bueno, en este caso no considera una señal externa de la referencia. Me parece que un poquito más abajo aquí sí. Claro, aquí. Y a partir de estas expresiones se puede llegar a deducir cuál es el modelo de planta nominal
que está implícito en estas variables de estado. A ver si lo encuentro. Eh, bueno, no lo tengo aquí a mano, pero me imagino que en la clase que pase el profe estarán bien definidos todo eso. Aquí está. Eh, ahí está cómo se obtiene a partir del modelo en espacio de estado la expresión que relaciona el modelo de planta nominal con estos autovalores que contienen las dinámicas de las funciones de transferencia. Entonces, con esta expresión que se deduce a partir de esto de acá, se obtiene el modelo de planta nominal a partir del modelo en espacio de estado. Entonces, con eso ya eh, eh, em, se puede obtener información acerca de si hubieron cancelaciones inestables. Eh, bueno, acá igual me parece que la pauta dice que hubo una cancelación inestable, pero no, a ver, dame un segundo. Se tenía la cancelación de un polo estable, pero no afectaba mayormente a la estabilidad del lazo y tampoco existía alguna restricción de dinámica acerca de cómo tenía que ser la salida de todo este lazo. Por lo tanto, no, el que haya existido esa cancelación de un polo estable no afectaba derechamente a la estabilidad interna del lazo y sí afectaría eventualmente a las dinámicas, como ya vimos anteriormente en el curso, si existe una cancelación de un polo estable y ese polo estable era uno de los dominantes, incluido el diseño del controlador, eventualmente ese va a seguir siendo el dominante producto de que va a aparecer en una de las funciones de sensibilidad como polo. Por lo tanto, eh, va a fijar un polo dominante no deseado en caso de que las restricciones de diseño para la salida fuesen superiores eh, a ese modo dominante que sería de un valor mayor en cuanto a tiempo. Pero eso, no hay mayor problema con esa cancelación de polo estable. Sí servía para poder determinar las dinámicas a las que yo tenía que igualar mi modelo clásico con el de espacio de estado. Y si bien, como mencioné al inicio de cuando partimos este ejercicio, no se dice en ningún momento que se sigue referencia constante o que el controlador tiene integración, pero sí se puede obtener derechamente de la sensibilidad complementaria que nos entregan. De ahí ya se ve que hay una integración en el controlador y que por tanto ese es el modelo a utilizar para hacer el diseño de un espacio de estado. No sé si queda alguna duda con esto. Creo que al final igual ordené todas las ideas como para que se entienda bien cuál fue el razonamiento. Al tener tan poca aclaración del enunciado había que comprobar todo, que no hubieran cancelaciones inestables y llegar a la forma del controlador para poder así saber qué diseño en espacio de estado iba a hacer yo para el controlador. Y obviamente ejercicios así se pueden extender con diseños de observadores, los cuales van a tener que tener dinámicas superiores a las impuestas por el controlador, para evitar los problemas que ya mencionamos harto en esta ayudantía. Así que eso, no sé si aquí queda uno más, quedan unos minutos. No, pero este es modelo de perturbación interna. Esto ya lo vimos, no sé si queda alguna duda, podríamos ver igual este ejercicio, si es que no lo vimos en la otra ayudantía. Eh,
No, pero ya, quedan 5 minutos. Si tienen dudas, mejor me dicen. Eh, espero que hayan alcanzado a ver toda esa teoría del modelo en espacio de estado, eh, del teorema de separación, que sepan cómo, por qué se puede hacer. Eh, y eso básicamente. Eh, Ahí les voy a estar enviando el material, ya estaba actualizando los enlaces en la descripción de todos los videos de la lista de reproducción, para que los puedan ir revisando con los ejemplos en MATLAB y todo. Eh, Así que eso. eh, También pues, la TI salva bastante cuando el álgebra se pone un poco complicada, sobre todo con los diseños en espacio-estado y las matrices que se van generando a partir de ahí. Y también, bueno, tener en cuenta, así como recalcando parte de lo que vimos, en que no necesariamente en los ejercicios les van a entregar las matrices listas que describen el modelo en espacio de estado, sino que puede ser que entreguen simplemente la representación en espacio de estado y ustedes a partir de cómo se hace el planteamiento general de esos modelos, deducir cuáles son los coeficientes de las matrices y después poder seguir trabajando con los autovalores que van determinando la ubicación de los polos del lazo cerrado al diseñar un espacio de estado. Así que eh, eso sería por hoy. Cualquier consulta igual dejo abierta la ventana que los pueden enviar. Voy a estar aguja ya que creo que el certamen es la otra semana, así que si llegan dudas tienen que salir rápido. Y eso, también dudas respecto a Simulink o MATLAB, también no duden en pasarlas. Eh, Así que eso. eh, no sé si existe ayudantía la otra semana, creo que no, pero ahí espero que les vaya bien. Me imagino que van todas bien las notas, no he revisado aún las notas del certamen 2, pero asumo que van bien. Así que